Hola a todas y a todos. Les deseo un feliz año. Espero que todos estén bien de salud. Como parte de los trabajos del Encuentro de Innovación Jurídica, informamos que íbamos a aprovechar este mes de enero para hacer un foro virtual en el que íbamos a hablar sobre todo el efecto fiscal, el aspecto macroeconómico y sus implicaciones no solamente fiscales, sino también laborales y de seguridad social. Por eso hemos organizado este foro virtual que se compone de 9 cápsulas en las que vamos a analizar desde el punto de vista cuál es la situación macroeconómica, cuáles son las reformas que impactan al impuesto sobre la renta, a ley de ingresos, a IVA, a código, para después hablar sobre pensiones, subcontratación y el nuevo esquema de teletrabajo. Quiero agradecer mucho al ITESO por el apoyo, especialmente al Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, encabezado por la doctora Ana María Vázquez Rodríguez, al capítulo Jalisco de la Barra Mexicana de Abogados, encabezada por el doctor Guillermo Gat Corona, a la ANA de Jalisco, especialmente a Guillermo Cambero, al Colegio Constituyente Luis Manuel Rojas, a todos sus integrantes, y me da mucho gusto que a partir de este año se incorpore de manera formal el Instituto para la Capacitación y Saber Fiscal en CASAFI, encabezada por Carlos Sainz, que nos ha apoyado en todo momento, sobre todo desde la virtualidad. Pues bueno, vamos a aprovechar las cápsulas, vamos a hacer cápsulas no tan largas para que ustedes puedan ubicar cada uno de los temas, enfocarse en qué tema les interesa. Y como todos sabemos, todo el tema fiscal se encabeza o toma lógica a partir del escenario macroeconómico que enfrentamos como país. Por ello, nos hemos tomado la tarea y nos sentimos muy contentos de nuevamente tener la participación del doctor Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía, académico del ITESO, quien ya ha participado anteriormente en el encuentro y que nos platicará un poco sobre el escenario macroeconómico y hará un comentario sobre el déficit fiscal. ¿Cómo está, Sergio? Pues muy bien, muy contento a la distancia y ojalá sigamos con salud, que es lo más importante en el año pasado y en este, Correcto. así de duro. Pero no, pero bien en lo personal, te agradezco y en lo familiar, te agradezco muchísimo. La verdad es que me da mucho gusto verte y me da mucho saber que están bien ustedes. Y nuevamente agradecerte porque sin duda siempre tus comentarios sobre el tema económico nos da un poquito de contexto de la situación y nos permite ser el primer punto de partida del resto de las cápsulas. Y sé, y lo comento, nuestro foro va dirigido especialmente a especialistas en el área fiscal, contadores, de recursos humanos. Por eso, en este caso, la cápsula del tema económico no va a ser un tema más de análisis, sino más de un tema descriptivo, analítico, para poder evaluar cuál es la situación actual. Y por eso te agradezco mucho, Sergio, que nos acompañes. Y pues te dejo el micrófono para dar una plática de 20, 30 minutos, si te parece. Magnífico, no, no, muchísimas gracias. Pues paso a la presentación de manera directa, espero que se proyecte bien, vamos a ver, me parece a mí que sí. Correcto. Magnífico, pues arrancamos tal cual, con el Encuentro de Innovación Jurídica y mira, qué gusto que me toca abrir y pues sí, por la cuestión económica, ¿no? Entonces, esta va a ser la presentación, iniciando el camino a la normalidad, todavía, a la normalidad más bien, todavía no llegamos, pero bueno, ya hay una perspectiva ahí, sobre todo por la cuestión de las vacunas. 2021, que será una recuperación parcial y bastante titubeante, veremos por qué. La presente y futura política económica obradorista, destacando mucho la política fiscal. Ahora, quiero decir que en economía política fiscal no solo impuestos, de hecho voy a hablar muy poco de impuestos, poquísimo, porque sé que eso va a tocar a muchos otros de los panelistas. Es en economía política fiscal es ingreso y gasto público, que incluye, por supuesto, la cuestión tributaria, pero no, aquí voy a irme, digamos, como un todo en la política fiscal obradorista, o sea, gasto e ingreso público. Y otros peligros a destacar es que sí, la política fiscal no es ideal en estos momentos, no la ha sido en 20, no la va a ser en 2021 y aparte hay un peligro por ahí que se llama Pemex, digo, de una vez de una vez lo destaco, aunque aquí no está explicitado, pero se trata de Pemex. Entonces, ¿cómo vamos o cómo está esto de iniciando el camino a la normalidad? O sea, el choque ha sido brutal. Aquí, por supuesto, me voy a concentrar en lo económico. Es más grave lo humano y lo sanitario. No quiero, por favor, que se entienda de ninguna otra manera. Pero dentro de lo económico, de la gravedad económica, hemos tenido tres dimensiones fuertísimas, que es la financiera, el choque económico por parte de la oferta y por parte de la demanda. Entonces hemos tenido, pues lo vimos, una depreciación cambiaria brutal, de la que ya se recuperó mucho el peso. No solo el peso, hago la aclaración, ha sido muchas monedas, pero las tasas de interés han bajado desde la perspectiva de Banco de México, vamos a ver eso, pero para muchos agentes económicos han subido
aumentó el riesgo soberano. Y por el lado de la oferta, bueno, por supuesto el frenón económico nacional, internacional, cadenas globales de valor, todo lo que es servicios personales, desde turismo hasta lo que nos podamos imaginar, cuestiones de ocio. Por el lado de la demanda, gravísimo, menores ingresos de hogares y de empresas, y por lo tanto una recomposición del gasto impresionante, pues muy enfocada a, prioriza, por supuesto, la sobrevivencia, vamos a decirlo así, por desgracia. Ahora, el virus sigue mandando sobre la economía, vaya que lo sabemos en este momento, ¿no? En el momento en que grabamos esto y al menos supongo que por desgracia todavía meses, el virus es el que manda y muchos países han tenido que recurrir al encierro de nuevo extremo, a pesar de que ya empezó, como saben, la vacunación. O sea, ya tendremos 3 semanas de que inició en algunos países, en otros ni siquiera ha empezado, pero bueno, ya tenemos pues la vacunación que ha iniciado, pero con todo y ello, un encierro de nuevo en varios países, e incluso encierros extremos, como destacadamente se está viendo en Europa Occidental. Y, por supuesto, con todos los costos económicos que ella implica. Entonces, aquí digo, puse esto por lo que ha pasado con los restauranteros de Ciudad de México y de Estado de México, en que pues básicamente es que ya estamos contra la pared, o sea, no nos vuelvan a cerrar. Entonces, bueno, estamos con este costo tan brutal y la disyuntiva que hemos visto una y otra vez, entre economía y tratar de contener el contagio del virus. Y por lo que atrae por consecuencia, pues es que los pronósticos de crecimiento, esto a nivel mundial, pues ya empiezan a ser más pesimistas. No se ve una gran variación entre junio 20 y enero 21, esto es del Banco Mundial, pero pues ya son 2 décimas, ¿no?, que se le resura al crecimiento mundial. También caen los países más avanzados, suben todavía un poco los emergentes, a ver qué ocurre. Pero la cosa es que el virus sigue mandando, sigue impactando y sigue causando severas disrupciones económicas contra lo que quizás se hubiera esperado hace unos meses. Pues no, está de regreso una nueva oleada, la tercera oleada, ¿no?, del virus. Esto obviamente, las consecuencias para 2021 son bastante tremendas, bastante graves. En nuestro caso, esto ya es el caso mexicano, la expectativa es que 2020, que todavía no tenemos la cifra oficial, cierre con un crecimiento del PIB de menos 9%. Bueno, estos son pronósticos del sector privado, pero generalmente coinciden mucho pues con lo que va a ocurrir, sobre todo porque ya son de diciembre, entonces ya no se esperan grandes cambios entre esta expectativa y lo que realmente va a ocurrir. Entonces, digamos que va a ser menos 9%. Para 2021 se espera 3.5, como podemos ver, 2.6 para 2022 y 2.2 para 2023. Entonces, crecimientos muy bajos comparado con el tremendo colapso que observamos en 2020. De hecho, es curioso, para 2020, que digo que bueno, una ligera mejora en los pronósticos a medida que avanzaba el año, incluso rozamos el 11% de expectativa de caída del PIB. Ahora estamos en 9. Esto ha llevado a una cuestión muy peculiar por parte del gobierno, que le ha dado un poco en presumir de no nos fue tan mal como se esperaba, ¿no? Bueno, sí, eso es que no nos fue tan mal como se esperaba, que se contrajo la economía 9% en lugar de 11, pues ciertamente se puede decir de esa manera, pero fuera de ahí es una presunción, digamos, bastante peculiar, porque es algo absolutamente pavoroso. De hecho, lo que tenemos es que una contracción de 9 es el peor retroceso desde 1932. Y eso hay que agregar una pequeña recesión de menos 0.3 en 2019. O sea, no es que 2019 fuera un año fabuloso, aunque ahora lo parece comparativamente, pero ya teníamos una contracción de PIB en 2019, tenemos una contracción espantosa en 2020, que es peor que la de 95, que como podemos ver fue menos 6.3, y peor que la de 2009, que fue menos 5.3. O sea, ese menos 9 realmente es verdaderamente pavoroso en términos de contracción económica. Y en contraste, pues, las expectativas de crecimiento para 21, es curioso, pues parece que van subiendo, sí, porque antes de la pandemia la expectativa era muy baja, ahora se espera un rebote.
rebote pequeño, realmente no es ni siquiera la famosa V que tanto se habla y que tanto ha dicho el gobierno, y de hecho ni V ni para el año que está ahora empezando, ni para los años subsecuentes. Eso es lo más preocupante. O sea, no es solo lo que ya ocurrió en 20, lo que está ocurriendo en 21, sino lo que se espera en estos momentos al menos que ocurra a partir de este año. O sea, es genuinamente preocupante un crecimiento tan poco prometedor como el que estamos observando en estos momentos y que se teme que así vaya a seguir. Y entonces aquí tendríamos, aquí se ve claramente que la V no es tal. O sea, podemos ver que después de la crisis del 95, la economía sí rebota, de hecho, un poquito más que lo que se había contraído en el anterior. En 2009, prácticamente al mismo nivel, un poquitito menos. Y en cambio, el contraste entre 2020 y 2021, pues es bastante notorio, que de V no tiene absolutamente nada. Y pues por más que diga el gobierno, ¿no? Que si V, que si U, que si palomita de Nike, pues no, lo que más bien se ve ahorita es una W, o sea, porque ahorita va a haber un nuevo retroceso debido a lo que se está teniendo que hacer, sobre todo en Ciudad de México, Estado de México, por la pandemia en estas semanas recientes. Y en todo caso, pues, cuando hay una recuperación, pues ya más aplanada o no, nada espectacular. O sea, ¿cuál V? Más bien una W o raíz cuadrada en todo caso. Es lo que estamos ahorita viendo como perspectiva para 21 y posteriores. Y esto, aparte, se reafirma, por desgracia, o sea, estas señales que sustentan ese futuro no tan promisorio, porque ha sido el cerradero de empresas. Entonces, entre febrero y noviembre del año pasado, ya podemos decir del año pasado, bueno, podemos ver la tremenda contracción que ha habido de empresas, y pues sí, ha subido las micro de 1 a 5, pues no es tanto de sorprender, de que pues pequeñas o medianas se hayan convertido en microempresas, ¿no? Entonces algunas habrán sobrevivido, pero con muchísimos menos empleados. Esto también lo retrata INEGI, la cifra anterior era del IMSS. INEGI estima que se ha perdido más o menos 1/5 parte de todas las empresas micro, pequeñas y medianas. O sea, es verdaderamente pavoroso que de 4.9 millones de establecimientos hayan sobrevivido hasta el momento, se estima 3.9 millones. O sea, que haya cerrado 1 millón de establecimientos micro, pequeños y medianos. Es verdaderamente de espanto. Y por supuesto, que reabran no va a ser nada fácil. O sea, de hecho, INEGI aquí lo enfatiza y habla de cierres definitivos. No está hablando de cierres temporales, sino definitivos. Y por lo mismo, no podemos esperar que el empleo se recupere de manera rápida. Aquí tenemos esto es empleo formal y cuánto se ha acumulado o destruido, por supuesto, en los 12 meses anteriores. Entonces todavía estamos en cifras marcadamente negativas. Sí, ya empieza, digamos, puede uno decir, bueno, ya empieza a recuperarse. Sí, en el sentido de que ya la destrucción de empleo, digámoslo así, en un mes, en este caso, en la última cifra, diciembre de 2020, es menor que la destrucción observada en diciembre de 2019. Entonces, mientras así se continúe, bueno, esta estadística seguirá subiendo. Pero para llegar al cero, a que no haya una destrucción neta de empleo acumulada en los 12 meses anteriores, pues todavía falta. Aquí hay que destacarlo, el presidente en su informe de diciembre, de sus muchos informes, el que presentó el 1 de diciembre con motivo de sus 2 años de gobernar, dijo que esperaba que para marzo regresáramos al nivel de empleo prepandemia de febrero 2020. Esto es a ese cero que está aquí en esta gráfica, que en 3 meses se espere que se creen más o menos 840,000 empleos, me parece total y completamente ilusorio. O sea, de que ocurrirá en el año, supongo que sí, en 2021, ojalá, pero supongo que más en el segundo semestre o quizá finales del segundo semestre. Pero aquí esperen, eso sí, ténganlo muy en mente, esperen una declaración triunfal, ocurra cuando ocurra, porque así lo expresó el presidente. Dijo, bueno, la V, para él la V va a venir aquí, la V que se empieza a dibujar en esta gráfica, cuando llegue al cero, pues va a ser claramente ahí la V, va a ser, aquí
aquí está la V, ya se recuperó el empleo a niveles de prepandemia. Por cierto, no a los niveles máximos históricos, pero ya le va a permitir, con bastante selección de datos, no digo otros datos, no digo falseo de datos, pero sí digo un manejo muy selectivo de los datos, en este caso el empleo formal, decir que hubo una V. Bueno, pues esperemos esa declaración en algún momento en 2021, cuando por fin lleguemos a esta estadística. El hecho es que va a ser un gravísimo problema el presente y el futuro, porque se ha colapsado la inversión, como queda muy claro aquí. Esto es a octubre, cifras del INEGI, sí, se empieza a recuperar, pero noten aparte ustedes que la contracción o más bien un declive empieza desde mediados de 2018, se acentúa con el anuncio de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Sigue esa declinación y ya, bueno, se convierte en colapso a partir de la pandemia. Pero ya las semillas del bajo crecimiento de 19 y de 20 estaban sembradas desde antes y siguen. O sea, que regresemos a niveles de inversión a los existentes hasta 2017-18, pues todavía falta muchísimo. Y en ese sentido, pues inversión que no existe hoy, obviamente inhibe o frena el crecimiento del mañana. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y esto es absolutamente terrorífico, que en 2020, cuando tengamos ya las cifras, el nivel de PIB per cápita por cabeza será similar al de 2010, un retroceso de una década. En 2024, a fines de este sexenio, si más o menos se cumplen las expectativas de crecimiento que acabo de presentar, las del sector privado encuestados por Banco de México, esas cifras que mostraba de 21, 22, 23, para 24 tendríamos un PIB per cápita similar al de 2013. Así de aterrador. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto fuera mejor, este escenario tan catastrófico? Bueno, por supuesto, un crecimiento muchísimo más elevado. ¿Y qué se necesita para que eso se dé? Pues una política económica y de ambiente de negocios muy diferente a la que tenemos hasta el momento y que se vislumbra, se avisora que vamos a seguir teniendo en este año y en los próximos años. Pero bueno, concentrándonos más en 21. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que el presidente es un hombre ya de cierta edad, nace en 1953, pero no es la edad cronológica el problema, es la mentalidad que arrastra consigo. Él en ese sentido no se ha modernizado, vamos a decirlo así. Entonces es muy estatista, es muy escéptico del sector privado. Es alguien que cree firmemente y se ha visto en el Estado como promotor y productor, sobre todo en el ámbito energético. Entonces, en ese sentido, digamos que voltea a ver al sector privado cuando no tiene más remedio, y muchas veces no tiene más remedio, pero no porque le fascina el sector privado. Y de hecho, cuando trata con el sector privado, cree mucho en las componendas, en los intercambios, en yo te apoyo, tú me apoyas, yo te ayudo, tú me ayudas, y pues por supuesto no en la competencia tal. Entonces esto trae muchos problemas de conflictos de interés, capitalismo de cuates, falta de competencia, que pues se ha visto ya en estos 2 años de gobierno. Y por el lado de empresas, bueno, por el lado en general del manejo económico del sector público, él considera que los recursos naturales son fuente de riqueza. De ahí viene mucho, y esto viene de décadas. Muchos mexicanos van a repetir esta frase, ¿no? México es un país rico con gente pobre. No, México es un país pobre con gente pobre. Porque aunque tengamos ciertos recursos naturales, si no tenemos la capacidad de transformarlos, de añadir riqueza, de añadir valor, productividad, pues realmente entonces no hacen diferencia para el nivel de bienestar. Pero él sí lo ve así, destacadamente en energía y en agricultura. Los recursos naturales son la fuente de la riqueza. Bueno, entonces dirige la política económica en esa dirección, con esa añoranza al pasado, destacadamente con el petróleo, la economía simple, el autoconsumo, las tecnologías que él pueda entender. No es un hombre que le guste ver al futuro, o más bien ve al futuro con una visión del pasado. Y los proyectos que presentó en su decreto el 23 de abril, y que sin duda seguirán vigentes en este año, las prioridades presupuestales, indican esto. O sea, petróleo, Tren Maya, todo lo que ya se sabe, ¿no? Y que está absolutamente explicitado en este decreto. Este decreto es muy importante
porque presenta realmente las prioridades, y donde se pone el dinero, por supuesto, son las prioridades reales. De la verborrea, sin dinero, pues no pasa de palabras. Y el presidente es un conservador fiscal. Hago tanto énfasis en el presidente y no en el gobierno porque, bueno, ya sabemos que su dominio sobre la política económica es absoluto. O sea, yo aquí no cuento a nadie ni tampoco cuento al secretario de Hacienda, que tendrá una capacidad técnica elevada incluso, o una persona sin duda de credenciales y trayectoria que le ameritan pues estar en el cargo. Simplemente pues el que manda es otro. Entonces el secretario de Hacienda pues es una correa de transmisión, como tantos otros miembros del gabinete. Entonces lo importante es la visión presidencial, y es un conservador fiscal muy tipo Herbert Hoover, ¿no? Como Roosevelt, a quien le gusta citar a veces al presidente en sus discursos. Es alguien muy austero, muy creyente en un sector público destacadamente sin déficits. Aquí tiene mucho que ver también la cuestión histórica, digamos, personal, o la de muchos mexicanos. Él experimenta la crisis de la deuda, bueno, las dos crisis de deuda que tuvimos en los 80s y en los 90s, ya como adulto. Y como tantos mexicanos de la época, de varios pues, intervalos de edad, porque muchos vivieron esa crisis, aunque también ya ahora muchos no, lo marca contra la deuda. O sea, la deuda es algo que no gusta, la deuda gubernamental no gusta a muchos mexicanos, y por lo tanto está contra la deuda, pues está contra los déficits fiscales. Así de sencillo. No está mal, no está mal tener un conservador fiscal a cargo del Poder Ejecutivo en tiempos normales. El problema es que 2020 fue todo menos normal y 2021 sigue con los problemas. Entonces hace falta una política fiscal contracíclica, deficitaria, de vigoroso gasto, para tratar de ayudar a empresas de rescates, y no la tenemos. No la tuvimos en 20, no la tendremos en 21. Al presidente le tocó vivirlo del Fobaproa. De hecho, le ayudó a hacer nombre político. Ahí está uno de sus primeros libros que él firmó. No sé si lo escribió, pero sí lo firmó. Y en ese caso, pues lo proyecta a la escena política nacional. Y es esta obsesión de contra los rescates. Yo no voy a rescatar. No se debió rescatar a banqueros en el Fobaproa, que ahí, por cierto, tiene una concepción muy equivocada. Se rescató a ahorradores. De paso, se rescató a ciertos banqueros, sí. Mal hecho en ese sentido, sí, sin duda. Pero la cuestión era el rescate de los ahorradores. Pero bueno, eso ya no entra en el cálculo. Y entonces rechaza los rescates en general y rechaza rescatar empleos, porque eso implicaría rescatar empresas y eso implicaría rescatar empresarios. Entonces, es esa cadena a la que él rechaza, y por lo tanto hemos tenido este gravísimo problema de no instrumentar una política fiscal contracíclica tan necesaria, y que muchos países aplicaron en 2020 y que siguen aplicando, dicho sea de paso, en 2021. O sea, contra el déficit, contra el endeudamiento, siempre, en las buenas, en las malas y en las muy malas, como es el caso actual. Y de hecho esta narrativa ya la traíamos. O sea, aquí no hay sorpresas. En ese sentido, cuando mucha gente se declara sorprendida por la política económica, a veces basta hacer referencia a la campaña y dijo una y otra vez, hay mucha corrupción, hay mucho derroche, y yo voy a encontrar dinero y voy a recortar para encontrar ese, y lo he estado haciendo. Y esto es de un debate de junio de 2018. Entonces, muy poca gente puede llamarse engaño, vamos a decirlo así. Lo que pasa es que quizá mucha gente no creyó que lo fuera a hacer, o más bien mucha gente ni siquiera supo lo que estaba ofreciendo. Entonces tenemos un recorte del gasto público constante, brutal, que se hace con machete, no con bisturí. No es un recorte del gasto público cuidadoso. Sabemos que ha traído un costo humano impresionante, no solo a la gente despedida, salarios recortados, aguinaldos recortados, forzando brazos, no, sobre todo en la cuestión humana, sanitaria, ha sido pavoroso. Pero pues no se desarrolla ninguna alternativa. Se considera que todo está bien, que los programas sociales que se han iniciado en este gobierno están funcionando perfecto y apoyando muchísimo a la gente, y que entonces todo bajo control. O sea, no hay problema. Es la narrativa en ese sentido que seguirá en 2021.
No, en ese sentido es importante 2020, es fundamental el año que acaba de concluir, porque este año será igual. No se puede esperar cambio alguno en ese sentido. Entonces, ¿qué se espera para 2021? El objetivo de la Secretaría de Hacienda es un déficit fiscal de 2.9% del PIB, bajísimo para en términos relativos a nivel global, recortando por el lado del gasto y por el lado de los contribuyentes, eso que sí van a analizar en muchísimo detalle en otros segmentos de este foro, pues la cuestión del ingreso, a apretar lo más posible a los contribuyentes, sobre todo a los grandes contribuyentes, buscando que entreguen cualquier cuestión bajo litigio, todo lo que se dio en 2020, como el SAT realmente buscó en este sentido. Ahora, aquí el problema, puede uno decir, bueno, pues el trabajo del SAT es recaudar para alimentar el gasto público. En ese sentido, no es algo, digamos, condenable, ¿no? La única cosa es que hay que considerar que a la hora en que le sacaste a una empresa lo que estaba, digamos, en litigio, por decir un ejemplo, bueno, no esperes hacerlo al año siguiente. O sea, son recursos, ingresos de una sola vez. Ese es el problema grave que se va a empezar a reflejar en 2021, que muchos de esos ingresos pues no son recurrentes. Y con respecto a la política monetaria, un breve comentario nada más, porque eso realmente es Banco de México, no es gobierno federal. Dado el nivel de la inflación, que no es obviamente elevado, nadie va a decir eso, pero no es bajo. Tuvimos que en 2020 la economía se contrajo quizá 9% y la inflación fue 3.2%. O sea, no hubo una caída fuerte de la inflación a pesar de la feroz contracción económica, y eso explica por qué entonces la reducción de las tasas de interés ha sido menos agresiva, menos que en 2009. Ahí tienen el ciclo 2009, como fue, curiosamente del mismo punto, arrancamos del mismo punto a la hora de volver un ciclo bajista de las tasas, 8.25, y hemos llegado al mismo punto, esto es algo bastante curioso estadísticamente, a 4.25, donde nos encontramos en este momento. Pero pueden ver que tardó más tiempo en hacerse, fue una baja menos agresiva la observada en el año 2020 y hasta el momento. Entonces, en ese sentido, tampoco pues podemos confiar que la política monetaria vaya a ser una compensación fuerte o significativa, incluso a la impresionante ausencia de política contracíclica fiscal. Y entonces, ya ahora cerrando con Pemex, con esto cierro, y es que Pemex realmente es un gravísimo problema que está en el horizonte. Aquí sí se gasta, aquí sí se mete dinero a lo que es una coladera, un agujero negro, en todos los aspectos, o sea, obviamente exploración, producción y refinación, y ahí están los Bocas, que por supuesto está en el famoso decreto, junto con las otras 6 refinerías, y las pérdidas financieras son astronómicas, obviamente todavía no tenemos cifra de 20, pero suponiendo que las de primer semestre no se ahonden mucho más, pues sería que en 2 años se ha perdido 5% del PIB, digamos ese 1.3 billones, ya Pemex acumula un patrimonio negativo pasivos superiores a activos de 2.3 billones. Y a pesar de esto, no cambia la narrativa gubernamental, que es tenemos que exportar, dejar de exportar crudo, refinarlo en México y concentrarnos en gasolinas. Para que entonces se pueda abaratar, según estudia la gasolina. Esa sigue siendo la estrategia. Increíble que pueda parecer, pero sigue siendo. O sea, no hay cambio de estrategia en ningún momento. Se considera que la estrategia es correcta. Y pues tenemos entonces el desplome en materia de patrimonio. Por cierto, que viendo esta gráfica, si me apuran, pues quizás se puede argumentar que Pemex quebró desde 2014. O sea, no quiero decir que haya sido que se deba encontrar al actual gobierno culpable, pero sí de ahondar en una estrategia que resultó equivocada, que Peña empezó a corregir en sus 2 últimos años de gobierno, 17 y 18, como se puede ver en el estancamiento del patrimonio negativo, y se retoma el camino y se ahonda, o sea, ahora sí que se sigue cavando en el agujero negro que es Pemex. Refinación, perdiendo dinero, y ya, pues perdió más dinero en 2019, obviamente todavía no tenemos las cifras de 20, pero ya, ese bajón que había empezado a lograr Peña, básicamente dejando de refinar e importando gasolina, pues se abandonó a partir de 2019 o bueno, fines de 18.
Y la deuda de Pemex, que es altísima, ahí la tiene hasta 19, de nuevo no tenemos las cifras de cierre 20 todavía, pero supongan que es más o menos estable. La cosa es que es la petrolera más endeudada del mundo. Y si contagia Pemex al gobierno federal, pues entonces, porque lo vía un rescate, ahí sí va a haber rescate. Y se tiene que rescatar, pues porque es empresa del Estado. No está dispuesto a rescatar a empresarios, pero sí está dispuesto a rescatarse a sí mismo. Y entonces ahí hay un problema potencial gravísimo, extraordinariamente grave para 2021 que no sabemos cómo se vaya a resolver. Y con eso, pues yo cierro y agradecidísimo al haber estado con ustedes. Sé que esto se verá a lo largo del tiempo junto con las otras cápsulas, pero ojalá haya servido un poco de marco, pues no sé si llamarlo introductorio, pero un marco ciertamente macroeconómico para todo lo que viene a continuación. No, y te agradezco mucho, Sergio. La verdad es que sí sirve bastante como una introducción, sobre todo desde el punto de vista del enfoque de este foro. Creo que el punto más relevante es justamente cómo va a haber vamos a decir, una fiscalización más agresiva hacia los contribuyentes para hacerse esos ingresos que no se va a hacer a través del déficit fiscal, ¿no? Sino que va a ser a través de la cobranza. Yo te haría tres preguntas nomás concretas. Primero, entendí entonces que el escenario económico de nuestro país no empezó a colapsar a partir de la pandemia. Es decir, desde 2019 ya estábamos en un escenario en el que no estábamos tan bien. Absolutamente. Y basta ver todo. Empleo, crecimiento, inversión. No, ya 19 fue un mal año. Lo que pasa es que queda opacado un año malo por un año espantoso. Correcto, pero ya digamos que no, Sí. no es que el 2020 nos cayó tan mal económico, ya veníamos mal. Ya veníamos de, sí. No, Ya, no es un tema que la pandemia agudizó un tema que ya venía mal. Porque a veces nos era olvida un el tema del declive. aeropuerto y todas las decisiones previas, ¿no? Sí, un declive que se convierte en desplome, efectivamente. Dos, estaba viendo a mí me llamó mucho la atención de que la proyección económica es que para 2023-24, si nos va bien, en una proyección económica vamos a estar como en 2010 o 2013 en ingreso per cápita, si no me equivoco. ¿Esa proyección se hace en términos de un análisis económico tradicional o ya estás considerando esta política obradorista que comentaste? Porque podría ser que puede ser peor, ¿no? Claro, podría ser mejor, pero sí, por supuesto, podría ser peor, evidentemente. No, yo te soy franco, yo tomé simplemente las expectativas que les presenté, que son de los, del sector privado encuestado por el Banco de México, tomé esos números, tú los proyectas, o sea, no son números propios, quiero decir. Correcto. Sí los tomo, o sea, sí los avalo si se quiere ver así. Y tomando esos números, lo que te da de resultado es eso. Para 2024, un PIB per cápita equivalente al de 2013. Entonces, es algo espantoso. Entonces, ojalá se creciera más, pero ciertamente dada la política económica que observamos desde que se tomó posesión y que ya impactó en 19 y que no esperemos que cambie, entonces pues no podemos ser ciertamente muy optimistas sobre el crecimiento futuro, dado las acciones del presente. Bueno, el tema de la V famosa que se está manejando, entendí entonces que falta llegar a marzo posiblemente, pero si llegamos al mejor escenario es que estaríamos en el cero, ¿no? O sea, estaríamos, digamos, en el escenario de cero comparación con el año pasado. No, en marzo no llegamos, ¿eh? Eso da lo por hecho. No. Pero cuando lleguemos, y yo creo que sí será en 2021, ahí va a venir la proclamación triunfal, es lo que sí puedo anticipar, te la firmo. Prácticamente, porque ya lo anunció el 1 de diciembre, no es que yo sea brujo, ya dijo sí se va a dar la V porque vamos a recuperar el empleo prepandemia, el empleo formal, por cierto, no habla del informal en ese momento en su informe. Y entonces cuando lleguemos a esa cifra mágica de febrero 2020, que si recuerdo bien ahorita es 20.61 millones de empleos formales, para los cuales en este momento faltan 840,000. Entonces cuando se creen esos 840,000 empleos adicionales, y entonces ya, va a ser ya está. Ya llegamos. El empleo formal ya alcanzó el nivel prepandemia. Ya está, ya la V se consiguió. O sea, ya encontró un indicador con el cual argumentar esto. De la misma manera en que en tiempos recientes ya argumenta con el peso. El peso ya se recuperó prácticamente a nivel prepandemia. Ya está. O sea, la pobreza, los millones empobrecidos, los millones de desempleados, ya no hablemos de los muertos, por supuesto, evidentemente,
Esos como que ya los arroja bajo la alfombra, vamos a decirlo así, sin mencionarlos, sin considerarlos, cuando pues van a permanecer pues para siempre, pues sobre todo la cuestión de las familias que han sido empobrecidas. Y ya nomás para cerrar, digo, como para introducción a los siguientes temas, entendemos todos que la política, digamos, fiscal en ingreso-gasto también, no tenemos un déficit fiscal, no tenemos un gasto, un endeudamiento a través de gasto, sí un cobro más de contribuciones, tal vez una vigilancia más directa a los contribuyentes. Yo te preguntaría, en otros países, de manera muy breve, ¿cuál ha sido la política que se ha utilizado para lograr, digamos, recuperar un poco el tema económico? ¿Es similar a la de México o es muy diferente? No, diferentísima. Tú tienes una política de gasto muy agresiva, básicamente con dos objetivos. Una es compensarle a las personas el ingreso perdido por si perdieron su empleo, o subsidiar a las empresas para que mantengan el empleo. Básicamente lo mismo, pues, pero si perdieron el empleo, pues compensarles, y si no, que no lo pierdan. Y la otra es transferencias directas a los más afectados, a los más pobres, pues, o empobrecidos, o a los nuevos pobres, para que pues no caigan en esa situación. Y curiosamente un país que ha sido muy exitoso peculiarmente en esas transferencias, ha sido Brasil, en que se estima que el número de pobres es inferior al inicio de la pandemia. O sea, que no es solo que no aumentaron, sino que los redujeron. Ahí es un caso muy notable de Brasil, ¿eh? No digo que sea un caso generalizado, pero ciertamente en muchísimos países, y ahí tenemos, por ejemplo, los cheques que envió la administración Trump, ¿no? Directamente pues a todos, básicamente a todo el mundo. Aquí está este dinero para colchón, para ayudar. Entonces, y por supuesto, esto ha implicado un elevadísimo déficit fiscal, ha implicado un endeudamiento. Deja agregar algo porque aquí hay una gran confusión. Cada vez que el gobierno de México saca un nuevo bono, y sacó un bono hace unos días de 50 años, 3,000 millones de dólares, si recuerdo en este momento bien, estoy citando en memoria, mucha gente dice, no que no se iban a endeudar. Y pues mira, yo nunca voy a defender a la administración López Obrador a menos que tenga que defenderle, y en este caso sí me toca defenderla porque es deuda muchas veces para pagar, es refinanciamiento, pues, algo que va a entender perfectamente cualquier persona de este foro. Están refinanciando, no es deuda neta, es deuda bruta. Entonces, esto sí quiero enfatizarlo mucho. O sea, no, el gobierno se ha endeudado relativamente poco. Y si escuchan, no es que subió mucho la deuda en relación al PIB. Bueno, claro, si el PIB se desplomó en 2020, pues cómo no va a subir. Si el peso se desplomó, ya se recuperó. Pero si el peso se desplomó, pues cómo no va a subir la deuda total cuando parte está en dólares. O sea, ha habido varias cuestiones cosméticas contables que han llevado a que parezca que la deuda ha explotado en 2020 y no es el caso. O sea, aquí, digo, deja de decir esto, por desgracia no es el caso, en el sentido de que si hubiera explotado, pues es que hubiera habido este gasto tan necesario que acabo de mencionar en detalle. No, pues no, no ha sido así. Y en el tema específicamente de impuestos, ¿cuál ha sido la política, por ejemplo, de otros países en cuanto a utilizar el impuesto como un modelo de apoyo? ¿Cómo lo han trabajado otros países? No, pues ya muchas veces convirtiendo un impuesto en un subsidio, así de esa magnitud, o sea, así de sencillo el transformar. Digo, lo que hubiera sido, imagínate que a toda empresa con empleados en el IMSS le hubieran dicho, oye, te perdono las contribuciones de tal, y no solo eso, te doy un crédito por tanto. Condición, mantén tu nómina. Pues olvídate. Otra, hubiera sido una historia muy, muy distinta la que estaríamos viendo. O sea, ahí, por ejemplo, no sé cómo llegar a la economía informal, vaya que eso es complicado, pero llegar a todas las empresas formales, tenías el canal listo, vía el IMSS, y no fue así. Que fíjate, ya para cerrar, justamente por eso en el foro vamos a hacer los comentarios a las reformas en materias fiscales, impuesto sobre la renta, IVA, código. Vamos a ver cómo no hay estos beneficios, digamos, no hay estos beneficios fiscales, exenciones adicionales. Pero también vamos a tocar el tema laboral porque nos parece que el régimen de subcontratación que se establece o se pretende establecer, pues tenemos que medir qué tanto favorece a la formalidad o no a la informalidad, ¿no? Porque puede generar distorsiones. El tema del régimen de pensiones, el costo de la pensión que vuelven a asignarse al patrón, pues también va a generar una afectación, ¿no? Tal vez.
y pues el teletrabajo. O sea, creo que esos escenarios también pueden incidir, ¿no? Desde el punto de vista económico. No. A la hora en que tú aumentes los costos laborales, siempre tú empujas en una de dos direcciones o ambas, por supuesto. Una es el desempleo. Dices, no, pues sabes que ya no me conviene tener 5 trabajadores, voy a tener 4, por decir un ejemplo. Y la otra es la informalidad. Voy a tener los 5 trabajadores, pero ya en lo oscurito. Entonces, hay de todo. Habrá empresas que optan por reducir la plantilla laboral, habrá empresas que optan por irse a la informalidad. En el caso mexicano, habitualmente es lo segundo, porque es algo relativamente abundante, digámoslo así, en México. Lo que tú no puedes esperar es que la empresa tenga pérdidas o reduzca dramáticamente la ganancia que pudo haber tenido en aras de cumplir con los deseos que se le transmiten vía la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que sí no puedes esperar. O sea, algo que eventualmente, no ahora, no en 2021, quizá ocurra, es que los aumentos al salario mínimo, el salario mínimo sigue estando muy abajo del salario de mercado. Ahorita está ya en 148 pesos, me parece, no sé si tú te recuerdas la cifra, pero creo que por ahí anda. Diarios. Entonces yo todavía espero que no haya nadie por ahí que trabaje 8 horas por 150 pesos. En ese sentido, el salario mínimo sigue estando muy debajo del de mercado. Pero si lo siguen subiendo, y sube, vamos a llegar a lo que ya vivimos en este país en los años 70, en que el salario mínimo legal era una cuestión que muchísimas empresas no cumplían. Así de sencillo. No se pagaba. Por eso cuando dicen, oye, es que el salario mínimo llegó a su máximo histórico en 1976. Sí, y hasta puedo ser más específico, en octubre de 1976. Y también puedo decir que en esa época muchísimas empresas no lo pagaban. Ni la mitad, de hecho, de ese salario, porque era tan alto de poder de compra que muchos empresarios ni siquiera lo podían pagar. Entonces era invertido al revés de lo que ahora ocurre. O sea, muchos no lo pagaban porque era demasiado alto, ahora nadie lo paga porque es demasiado bajo. Pero si siguen subiendo, no lo descartes, pues que lleguemos a... O sea, ese es otro ejemplo de cómo un gobierno te trata de imponer ciertas cuestiones que suenan muy bonitas y muy deseables, ¿no? Y que se pague esto y que se cubra aquello. Bueno, pues igual hay empresas que no lo van a aguantar. Pues ya nomás para cerrar la última pregunta, ¿habría algún escenario económico futuro que podría llevar al presidente López Obrador a cambiar su política, o ya pasamos lo peor y aún así no lo cambió? Mira, yo creo que si no lo cambió en el año 2020, no hay manera. O sea, de hecho, a mí el ejemplo más bien, de los ejemplos más notables, es que ha habido varios, pero este fue extraordinario. El día o en los días que el petróleo mexicano, como otros petróleos, se cotizó en negativos, porque fue un día que la cotización fue negativa, o sea, que tenías que pagar para que se llevaran el petróleo, dijo al respecto que eso reafirmaba su estrategia. Y te doy su razonamiento. Este razonamiento es muy interesante, digo, es muy equivocado, pero es muy interesante. El razonamiento es, ya ven, mi estrategia es correcta porque yo no quiero exportar crudo, quiero dejarlo de exportar, que se refine en México y que se produzca gasolina y la gasolina se vendrá aquí adentro. Entonces dejo de exportar crudo, dejo de importar gasolina y por lo tanto me deja de importar el precio internacional. ¿Qué importa que sea negativo? O sea, bueno. Sí, lo sé. Ahora, si tú se lo dices esto a mucha gente hasta te la va a comprar. Si tú lo ves, es una explicación. Como un nacionalista, tal vez, ¿no? Digamos que suena lógica, es totalmente falsa. Dices, ¿cómo no vas a tomar en cuenta el precio internacional, por favor? No. Pero si tú lo presentas, pues a mí qué me importa. Si es caro, es barato, es negativo, ¿qué más da? Miren, mi estrategia es correcta, reafirmo. Entonces, no ha habido nada que lo haga cambiar. Absolutamente nada. Sigue hundiendo dinero en Pemex, sigue recortando dinero en todos los rubros. Ahorita lo único donde veo cierta apariencia de gasto es lo de la vacuna, pero pues, no hay vacuna, hay ausencia o carencia, escasez de vacuna contra la tuberculosis, contra sarampión. O sea, ya sabemos que hay muchas carencias en el sector salud, pero esto pues, es una cuestión política electoral. Ahora, ¿qué vacunas van a ser finalmente? ¿Van a ser 2 dosis o va a ser una? ¿Realmente se va a tratar de vacunar a la mayor cantidad de gente posible? Pues ya son varios asegúnes que están ahí dando vueltas y que descubrimos en 2021. Yo me creo que también ahí va a haber ahorros, pero ahorros, digamos, no muy visibles y que por supuesto
van a seguir impactando en términos de contagiados y de enfermos y de muertos. Bueno, pues mira, Sergio, te agradezco muchísimo, se alargó un poquito la plática. Recordar a toda la gente que nos escucha que vamos a dejar un apartado de comentarios para cualquier comentario que tengan, con gusto lo hagan llegar y se lo hacemos llegar a Sergio para poder tener una respuesta. La intención es que este contenido siempre quede disponible en el repositorio para hoy en siguientes. Igual el siguiente año hacemos otra vez un nuevo foro y hacemos esta memoria para contrarrestar los resultados y comentarlos, ¿no? Y te quiero agradecer mucho, Sergio, por el apoyo y pues sabes que te vamos a seguir molestando, ¿eh? Ay, no es moleste, no. Oye, y espero el año que entra, oye, yo estaría encantado que se demuestre que equivocado estaba yo. No, lo digo en serio. Y que la economía ha crecido mucho más. Y ojalá que... Créeme que vamos a empezar a hacer estos ejercicios, por eso es bueno la virtualidad. Vamos a tener este video, lo vamos a revisar y ahora sí ya te voy a poder preguntar. Comentamos el año pasado esto, ¿cómo vamos ahorita, no? Entonces, pues, creo que es interesante tener este tipo de memorias que den cuenta de cuál es el futuro y cómo van las cosas. Ojalá que no sea, mira, fue peor de lo que yo esperaba. No. Y fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Ojalá, vamos a ver. Esperemos. Te agradezco mucho, Sergio, que estés muy bien. No, al contrario, perdón, que sí me tomé mucho tiempo. No, hombre, un gusto. Te agradezco. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bye.